Bienvenidos una vez más a nuestro programa Me Gustaría Saber, un programa en donde respondemos a sus preguntas bíblicas. Este programa se está convirtiendo en uno de nuestros programas favoritos. Nos llegan muchas preguntas, como pueden ver tenemos un paquete grande aquí con nosotros, así que si usted nos envía su pregunta, nosotros prometemos que la vamos a responder en su debido momento. Quizá tome un tiempo debido a la cantidad de preguntas que nos llegan. El día de hoy tengo una compañía muy especial, a nuestro querido pastor Esteban Bor, presidente, fundador del ministerio Secrets and Seal. Pastor Bor, es un placer tenerlo en casa. Muchas gracias, Pastor Miranda. Siempre es un placer trabajar contigo. Muchas gracias, igual para mí también. Y a ustedes bienvenidos una vez más. Antes de comenzar el programa quisiera recordarles que si ustedes quieren participar de este programa, pueden hacerlo enviando sus preguntas a la siguiente dirección que vamos a encontrar en pantalla, tv@zoomtv.org. Allí está en pantalla una vez más, tv@zoomtv.org. Envíenos sus preguntas y nosotros en su debido momento las responderemos. Así que vamos a comenzar. Tenemos hoy unas preguntas fabulosas y vamos a hacer el mejor uso del tiempo. Pastor Bor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, Amén. con humildad, sabiendo que nuestro conocimiento es supremamente limitado. Sí, Señor. Por eso recurrimos a ti, pidiendo tu sabiduría en contestar estas preguntas que nos han sido enviadas. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Abre nuestra mente y abre nuestros labios para hablar la verdad como se encuentra en tu palabra. Amén. Y te damos gracias por escuchar y respondernos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy viene de Coqui Pena, o Coqui Peña quizás sea, pero la ñ no salió bien acá. Y nos dice nuestro hermano: estaba viendo el capítulo que habla acerca de que es permitido comer carne, pero no me quedó claro el por qué no es permitido comer carnes limpias. Entonces luego hace dos preguntas más. Si Jesús era judío, entonces tenía que seguir los rituales o no. Vaya que no los judíos comían carnes limpias. Les agradezco y disculpen las molestias. Bien, la pregunta básicamente tiene que ver, la primera, con que si nosotros decimos hoy que no debemos comer carne, que es el ideal, no participar de carne, sean inmundas, sean limpias, pues hay un mejor plan alimenticio. ¿Por qué la Biblia dice que sí podemos comer carnes limpias? ¿Por qué, por un lado, el espíritu de profecía dice que lo ideal es más bien una dieta vegetariana, pero la Biblia da licencia a comer las carnes limpias? Vamos a tratar de responder a esa primera pregunta, pastor. Ok, lo primero que necesitamos decir es que hoy en día la gente que come carnes limpias, entre comillas, no están siguiendo las pautas bíblicas. Correcto. Porque Levítico 3:17 dice claramente, y no está hablando del ritual del santuario, está hablando del de la gente. No debían comer carne con la grasa ni carne con su sangre. Así es. Por eso tenían que sacarle la sangre, exprimirle la sangre y no comer grasa. Pero hoy en día los que comen carne no cumplen con esos requisitos, aún los que comen carnes limpias. Ese es un punto. El segundo punto es que la situación en ese tiempo era diferente que ahora. El reino animal está muy enfermo. Se le inyectan hormonas a los animales para que crezcan más rápido. Se llevan al mercado de una forma agitada, ajetreada, que afecta las hormonas. Así que las circunstancias allá en una sociedad agrícola, una sociedad donde la gente, digamos, mataba una oveja para comérsela, hoy se ha comercializado de una manera que aún
cuando las carnes son limpias según la definición bíblica, las circunstancias han cambiado. Correcto. Así es. Eso es muy importante lo que usted dice, pastor. Y además nosotros tenemos que tener cuidado de no establecer prácticas basados en un plan que no era el ideal de Dios. Porque si nosotros usamos la Torá o el Pentateuco como base para nuestra práctica cristiana, entonces vamos a entrar en algunos problemas, porque ahí vemos la carta de divorcio, por ejemplo, mandamientos como esos, vemos otros mandamientos como la ley del talión, vemos otros mandamientos como la poligamia. Así que algunos de esos mandamientos Dios los dio para regularizar y prevenir un mal mayor. Y lo mismo vemos en el caso de las carnes limpias. Yo las carnes limpias suelo hablar de ellas es más bien como un plan alternativo para reducir un mal mayor a un pueblo que Dios trató de cambiarle la dieta en Éxodo 16, pero no quiso. Así que Dios simplemente colocó algunas restricciones para evitar enfermedades más grandes. Hay un versículo en Ezequiel el capítulo 14, donde dice el versículo 4, ¿sabe? No todos los mandamientos que Dios da son mandamientos buenos. Y nos dice acá, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y que acuda al profeta, yo Jehová responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, hay momentos en que Dios responde de acuerdo a la multitud de nuestros ídolos. En Éxodo 16, por ejemplo, vemos que el ideal de Dios era el maná, pero el pueblo pidió carne. Dios le respondió de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Sí, hay que recordar también que no todo lo que menciona la Biblia es aceptable. Correcto. Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, pero la Biblia dice que David bailó. Pero en ninguna parte dice que Dios aprobó el baile de David. Bueno, la Biblia dice que había esclavitud. Sí, pero no significa que era el plan de Dios la esclavitud. Así que nada más porque la Biblia lo menciona, no significa que es aceptable. La Biblia sencillamente lo menciona y tenemos que buscar en diferentes sitios de la Biblia cómo Dios mira eso. Así es. Ahora, aquí llegamos a un punto que es un poco más complicado en cuanto a las carnes limpias, porque la segunda pregunta dice si Jesús era un judío, entonces tenía que seguir los rituales o no, o sea, seguir esas mismas regulaciones, y pues nosotros sabemos que Jesús comió pescado. Jesús comió carne limpia. Esa pregunta me la hacen mucho, quizás se la han hecho a usted también mucho. Bueno, pero ¿por qué decimos que no hay que comer carne si Jesús comió pescado? ¿Cómo respondería usted eso, pastor? Yo lo que diría es, el Espíritu de Profecía dice que lo que una vez no causaba tanto daño, hoy sí. Hoy sí. Las circunstancias han cambiado y yo siempre doy este ejemplo. En la ciudad de Caracas hay un río que pasa por toda la ciudad que se llama el río Guaire. Yo he visto fotos de hace 120 años de gente que iba allá a bañarse en el río Guaire. Era un río limpio antes de que creciera la ciudad. Ahora es la cloaca de la ciudad. Y hay avisos que dice peligro, no nadar, porque no hay nada vivo ahí. ¿Por qué razón es que hoy en día está prohibido nadar en el río, mientras que en aquella época la gente podía libremente hacerlo? Sencillamente porque las circunstancias han cambiado. Lo que era limpio antes no es limpio ahora. Correcto. Y eso es lo que mencionaba al comienzo al responder esta pregunta, es que el reino animal está mucho más enfermo hoy que lo que estaba en la época de Jesús. Los judíos eran muy cuidadosos en cuanto a cómo ellos botaban los desperdicios, ya sea de su cuerpo o desperdicios, eran muy higiénicos. Y por eso no creo que el mar de Galilea estaba lleno de
toda clase de suciedad que iba a contaminar los peces. Eso es muy buen punto, así es. Y debemos recordar que Jesús vino en una dispensación donde aún estas leyes estaban, todas las leyes judías, aunque sabemos que las leyes dietéticas trascienden, pero Jesús vino y se hizo bajo la ley. Y era aceptable en los tiempos de Jesús, así como en los tiempos de Moisés, consumir carnes limpias. Así que él no estaba violando ningún principio de la ley de Moisés al comer pescado. Yo creo que Dios quiere que nosotros adoptemos un plan A, Así no un es. plan B. Ujú. Cuando vino el problema del divorcio por cualquier causa, Jesús dijo, bueno, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés permitió el divorcio por cualquier causa. Pero luego, al principio, no fue así. La norma que da Jesús es el principio. Me parece. Quiere que regresemos al principio, que vivamos en el campo como al principio, que comamos como al principio, que el matrimonio sea una monogamia como al principio. Amén. Dios no quiere que nosotros tengamos plan B, aunque Él lo permitió. Inclusive yo creo que permitió comer carne en Israel y definió carnes limpias por la dureza del corazón de ellos y también porque estaban cruzando un desierto, no podían sembrar y cosechar. Correcto. Por razones prácticas. Así es, buen punto. Así que, bueno, yo creo que esta pregunta ha quedado clara. Vamos a pasar a la siguiente. Muchas gracias por sus aportes, pastor. La siguiente tiene que ver con Romanos, el capítulo 5, versículos 12 al 21. Esta pregunta viene de Samuel Monta. Y dice, tengo una duda. ¿Enseña Romanos 5 del 12 al 21 la justificación universal y objetiva de la humanidad? Para los que de pronto no entienden, la justificación universal quiere decir que Jesús en la cruz perdonó el pecado de todos. A eso se refiere. Sigue diciendo la pregunta, es decir, ¿enseña este pasaje que todos fueron perdonados en la cruz? Cuando Adán pecó, sus hijos reciben su condenación, como dice el versículo 17 y 18. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje si no es pecado original? ¿Podría explicar versículo por versículo este pasaje? Espera su respuesta y luego él demuestra su preocupación que muchos en la iglesia adventista creen que fuimos perdonados todos en la cruz, hasta Desmond Ford lo creía, no logro entender ese texto. Así que bueno, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, pastor. Y él quiere que lo expliquemos versículo por versículo. Cabe mencionar que hace poco yo escribí un libro acerca de Romanos. Es un comentario muy breve, pensando más en un público no adventista. Es práctico, es un tipo de manual práctico donde usted puede encontrar allí un estudio detallado de cada versículo. Y allí tocamos esto. Usted puede adquirir ese libro a través de nuestro ministerio Secrets Unsealed. Puede escribirnos y adquirir este pequeño libro que trata del libro de Romanos. Pero básicamente lo que Pablo está haciendo acá en Romanos el capítulo 5, está hablando del don de la justificación y luego hace una comparación entre Adán y Cristo como el segundo Adán. Entonces, versículo 12, pastor, le gustaría leer los versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, aquí vemos varios elementos. Y usted, pastor, interrúmpame cuando tenga algún punto también. Primero, el versículo 12 claramente destruye la idea del pecado original. En el contexto vemos que la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron. por cuanto todos pecaron, no porque Adán pecó. Exacto. Entonces, el pecado de Adán lo que trajo fue condenación al mundo, pero Adán pasó
a través de su naturaleza a todos nosotros, o sea, todos nosotros nacimos con la herencia pecaminosa de Adán, pero no nacimos condenados a menos que pequemos nosotros también. Entonces, el pecado o la condenación viene cuando nosotros pecamos. El pecado es transgresión de la el ley. pecado es transgresión de la Sí, ley. cuando la persona transgrede la ley, esa persona que se constituye pecadora. Y aquí llega uno al debate que hay ahora en la iglesia, que si es pecado tener una naturaleza pecaminosa. No, el pecado es cuando se permite que la naturaleza pecaminosa se exprese en pensamientos, acciones, emociones, etcétera, pecaminosos. Así es. En ese momento la persona llega a ser pecadora. Ahora, el versículo 13 dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo. Entonces algunas personas dicen, pero si el pecado es transgresión de la ley, ¿cómo así que antes de la ley ya había pecado en el mundo? Bien, en el contexto aquí se está refiriendo, el versículo 14 lo aclara, antes que se diera la ley Escrita en el Sinaí con Moisés. ¿Por qué antes había pecado en el mundo? Pues porque la ley existía, simplemente no de manera escrita. La ley define qué es el pecado, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, si reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, significa que había una ley que revelaba que la gente transgredió la ley, Claro. correcto. Aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que habían de venir. Antes de avanzar a los siguientes versículos, ¿tiene algún otro comentario aquí? Sí, la pregunta específica es si la justificación, que es lo mismo que perdón, si la justificación o el perdón fue algo objetivo que afectó a todos los seres humanos. Es decir, que Dios perdonó en la cruz a todos los pecados de todos los seres humanos. Y mi respuesta sería no. Jesús en la cruz hizo provisión, suficiente provisión, para perdonar los pecados de los que se apropian de la provisión que hizo Jesús. Y yo doy un ejemplo, el ejemplo de un banco. Supongamos que hay un multicuatrillonario que tiene recursos sin fin, que ve a todos los pobres seres humanos, todos endeudados por la hipoteca, la cuota del carro, las tarjetas de crédito, y dice, ay, yo tengo tanta lástima de esta gente, yo voy a depositar en mi banco suficiente capital como para cancelar todas las deudas de todos los seres humanos. Y deposita suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos. Hay solo una condición, y es que hay que venir a sacar la plata del banco. Si el capital está allí y la persona no viene a sacar la capital del banco, está endeudado. Correcto. Jesús, por su muerte en la cruz, por así decirlo, depositó suficiente capital de salvación en el banco celestial para perdonar los pecados de todo ser humano que jamás haya vivido. Pero hay que venir a Él arrepentidos, confesando el pecado, teniendo fe en Jesús y pidiendo que por favor tome del capital y lo ponga a la cuenta para que la cuenta sea perdonada. Eso, excelente ilustración, pastor. Creo que ha quedado muy claro y creo que los versículos problemáticos aquí son los versículos 17 y 18, que son los que menciona el hermano, donde dice, voy a saltarme los versículos 15 y 16 y vamos al versículo 17, donde dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce la vida. Ahora, hay un problema en ese texto, porque esa frase, vino la condenación a todos, es añadida. También la frase donde dice de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Esa frasecita allí también es añadida. O sea, literalmente este texto diría, se podría leer de la siguiente manera. Así que a través de una ofensa a todos los hombres, la condenación también a través de un acto de justicia a todos los hombres, la justificación de la vida. Que básicamente está diciendo lo mismo que usted acaba de decir. Lo que simplemente este texto está diciendo es que Adán colocó
la plataforma para que todos los seres humanos pecaran y siguieran su ejemplo, pero el don de Cristo fue aún mucho más poderoso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y ahora a través de Cristo nosotros podemos tener provisión amplia para la salvación. Ajá. Hay ciertos textos de la Biblia que indican claramente que el perdón viene cuando el pecador viene y se apropia de Cristo. Tal vez podríamos leer algunos de esos. Claro. En Hechos 2:38, Hechos 2 y el versículo 38, aquí el apóstol Pedro está dándole consejo a los que estaban presentes en el día del Pentecostés, y dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, es individual. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que los pecados fueron perdonados? ¿En la cruz o cuando la persona se arrepiente y se bautiza? Cuando la persona se arrepiente. Claramente. También podríamos leer Hechos 10:43. Y hay muchos más que podríamos usar. 10:43. Tal vez puedes leer ese versículo. Claro que sí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de los pecados por su nombre. Clarísimo. Todos los que en él crean. Y el famoso versículo de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay muchos textos más que podríamos mencionar también de la Escritura, pero son 3 ejemplos. Amén. Bien, perfecto, excelente. Muy bien, tenemos unos minutos más. Nos alcanza para una última pregunta. Esta pregunta viene de Iris Solano y nos dice: me gustaría saber, dando detalles y ejemplos sobre este versículo de la Biblia específicamente, donde dice que nuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Qué tipo de visiones serán? Nuestros hijos e hijas profetizarán. ¿Qué cosas son las que profetizarán? Ella está haciendo referencia a Joel 2:28. Así que va a restaurar Dios el don profético en los últimos días. ¿Qué tipo de visiones van a tener los jóvenes, las damas, los ancianos? Este versículo que viene de Joel lo usaban los pioneros para aplicárselo al don profético de Elena White, quien era joven, tenía 17 años cuando el Señor la llamó, y que era mujer. Así que el texto dice: nuestros jóvenes tendrán visiones, nuestros hijos e hijas profetizarán. Ese es un ejemplo práctico de una persona, mucho después que este texto se escribiera, que recibió el don profético. Ahora, hubo también casos en la historia primitiva de la iglesia adventista, a donde individuos tenían sueños de parte de Dios, guiándolos sobre qué decisión tomar o qué hacer en ciertas circunstancias difíciles en ese momento. No significa que son profetas en el sentido tradicional de la palabra, como Jeremías, que duró años y años, Isaías años y años, Elena White 70 años de ministerio. No creo que vaya a haber otro profeta al estilo de Elena White, donde va a tener un ministerio de 70 años a donde habla de todas las diferentes fases de la vida: educación, administración, mayordomía, salud, etcétera, para preparar a un pueblo para la segunda venida. Pero en circunstancias específicas donde se necesita dirección divina, hay personas que han tenido sueños y han tenido visiones que les ayuda a tomar la decisión correcta. Así es. Entonces, más bien podríamos aplicar este texto. Desde luego tuvo un cumplimiento en el ministerio de la sierva del Señor. De hecho, el contexto de Joel 2 está hablando acerca de ciertas señales que sucederían antes del día de Jehová. Y qué interesante que Dios llama a Ellen White a su ministerio profético después del cumplimiento de una de las últimas señales, que era la caída de las estrellas en el año 1833. Estas señales pues apuntaban al inicio del gran día de Jehová, o al inicio del juicio, y pues el Señor comienza a derramar
su Santo Espíritu. Y Elena White no fue la única. Antes de ella, pues también Dios llamó a Hazen Foss y William Foy, quienes también Dios trató de revelarse con el Espíritu Santo a través del don profético. Ahora, en los minutos que nos quedan, pastor, y esta pregunta no está acá, pero es muy pertinente, ¿qué diría usted a aquellos que dicen recibir hoy revelaciones de Dios y dicen ser o se declaran profetas de Dios en nuestro pueblo? Tenemos varios, más que todo en el mundo hispano, incluso tienen su canal de YouTube, profetizan. ¿Qué consejo podríamos dar a nuestros hermanos en cuanto a esos que se hacen pasar por profetas? No hay que rechazarlos de plano, porque la Biblia dice que debemos probar a los profetas. Correcto. Es decir, hay que aplicarle todas las pruebas bíblicas. Todas las pruebas bíblicas, así es. Para ver si a la ley y el testimonio, si su predicción se cumple. Hay una persona que vive profetizando eventos todo el tiempo y nunca se cumplen, de acuerdo a lo que dice, no voy a mencionar el nombre. Tiene que enseñar que Jesucristo vino en la carne. Hay varias evidencias bíblicas de un verdadero profeta. En ese caso, hay que aplicarle todas las pruebas de un verdadero profeta, y si pasa la prueba, entonces uno puede decir que Dios llamó a esa persona para esa circunstancia específica. Pero si no pasa la prueba, entonces es un falso profeta, según la definición bíblica. Muy bien. Además, la sierva del Señor escribió tantas páginas, artículos, libros, que tenemos suficiente luz y algunos no están siguiendo la luz que ya nos fue dada, pero están tratando de buscar nueva luz en otras partes donde no deberían buscar. Así que pues primero caminemos en la luz que ya nos ha dado el Señor, y pues vamos a tener también un mejor discernimiento en cuanto a si surge un nuevo profeta, si ese profeta habla en armonía. Porque un principio bíblico es que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si no estamos viviendo de acuerdo a la luz que tenemos, Dios no nos va a dar más luz. No nos va a dar más luz, así es. Pastor Bor, muchas gracias, y gracias a ustedes por sintonizarnos en este programa. Me gustaría saber, recuerden, pueden enviarnos sus preguntas a la dirección de correo electrónico tv@zoomtv.org. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.